hoy y por siempre, en nuestros corazones y en medio de la faz de su iglesia. Gloria a nuestro Dios. Podemos dar un poquito estas luces. Gloria al Señor. Te damos a ti toda la gloria. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Ayer tuvimos un culto especial de evangelismo. Dios nos bendijo. Algunas personas recibieron al Señor como su Salvador y fue extraordinario. El impacto de la palabra provocó que muchas señoras que venían por primera vez se quebrantaran y lloraran de la presencia del Señor. ¡Qué alegría! Esto hay que fomentarlo más y hacer más cultos de evangelismo para llevar el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Ahora quiero compartir un consejo de la palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel, capítulo 16, versículos 13 y 14. Alejandro, búscalo. Ezequiel 16, 13 y 14. Hemos predicado mucho sobre este pasaje en estos meses atrás, pero quisiera finalizarlo con algo importante, glorioso, que creo que puede ser una lección para nosotros. Así está escrito, dice la palabra: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, está hablando de Israel y especialmente Jerusalén. Y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Y notad ahora, después de lo que ha hecho Dios con Jerusalén, dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Pero quédense con esto sobre todo, dice: a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice el Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, antes de llegar a estos textos que hemos leído, necesito hacer solamente un repaso para ubicar el tema y el mensaje en vuestras mentes y podáis seguir la dirección de lo que Dios está hablando. Está hablando de Israel y especialmente de Jerusalén. Y compara Dios a Jerusalén como una niña. Y dice la Escritura así en el contexto del capítulo 16 de Ezequiel. Dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida, y nadie tuvo misericordia para compadecerse de ti, sino que fuiste arrojada a la faz del campo y nadie te ayudó ni te socorrió. No fuiste envuelta en pañales y nadie te lavó de tus sangres, sino que fuiste menospreciada por todos. Mas pasé yo, Jehová, junto a ti, Dios mío. Mas pasé yo junto a ti y te vi envuelta en sangre. Y te vi que estabas perdiendo la vida y que tu aliento se acababa. Pero tuve misericordia y me acerqué a ti y te dije, a ti que estabas envuelta en tu sangre, te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas envuelta en tu sangre, vive. Y de esta manera viviste, dice el Señor. Yo continué mi camino, dice el Señor, y pasaron los años. Y entonces, tú que eras una niñita, que estabas expuesta a la muerte y envuelta en tu sangre y con muchas heridas, creciste y te hiciste una mujer hermosa. Y eran tiempos de amores, es decir, era una doncella ya. Estaba en tiempos de amores, pero estabas desnuda. Y pasé yo otra vez junto a ti. Pero esta vez no pasé para darte vida, porque la vida ya te la di hace unos años. Ahora pasé primero para echar mi manto sobre ti y entrar en pacto contigo. Porque ya os comenté que el manto, cuando se echaba sobre una doncella, era un pacto de compromiso y de matrimonio. Por eso Ruth, cuando se acuesta a los pies de Booz, le dice: cúbreme con tu manto.
Y cuando le dijo eso, no le dio más explicaciones, pero Booz entendió la tradición y dijo: yo no puedo casarme contigo porque te tiene que redimir un pariente más cercano. ¿Veis? Cuando Dios dice: pasé junto a ti cuando eran tiempos de amores, pasé y eché mi manto y entré en pacto contigo. Y notad, y te hice entrar en juramento, y te prometí, gloria al Señor, que iba a ser fiel contigo, y fuiste mía. Es decir, esto es el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí, el pacto de la ley. Y ahora dice: y te vestí de seda, te vestí con pieles, puse adorno en tu nariz, en tus orejas, collar en tu cuello, brazalete en tu brazo, te calcé y te hice hermosa. Además te atavié con todo adorno, con diademas, y te vestí y te hermoseé con oro, con plata y con toda joya hermosa. Y llegaste a ser una niña muy hermosa, una niña tan hermosa que todos se asombraban de tu belleza, de tu hermosura. Te hiciste tan grande, Israel, que llegaste a reinar, y todas las naciones de alrededor se admiraban de tu belleza, de tu hermosura. Y ahora dice: de la hermosura que yo puse en ti. Dios mío, entramos ahora en ese espacio del pasaje que hemos leído. Te hiciste hermosa, te hiciste grande en extremo, llegaste a reinar por la belleza y la hermosura que puse en ti. Dios mío de mi vida, gloria a Dios. Notad cómo empieza. Eras una niña expuesta a la muerte, vestida en sangre, desamparada, pero yo pasé y puse mi gloria en ti. Dice una versión: tu hermosura era perfecta a causa de la gloria que yo puse en ti. Ahí está. Tu hermosura era perfecta a causa de mi gloria que yo puse en ti. Y nadie veía tu vergüenza, porque yo cubrí tu desnudez y yo te di protección. Queridos hermanos, la gloria de Dios nos dignifica. Amén. Amén. La gloria de Dios nos da dignidad. ¿Qué tiene Dios? Que coja a la niña despreciada y que se moría y ahora se convierte en la envidia de las naciones. La gloria de Dios nos da dignidad. Yo bendigo el nombre del Señor. Rahab, una mujer de la calle, la coge Dios y la pone en la genealogía del cual había de venir el Cristo. Porque la gloria de Dios nos da dignidad. Bendigo el nombre del Señor. El apóstol Pablo, bendigo el Señor, un asesino de cristianos, pero la gloria de Dios viene sobre él y se convierte en el gran apóstol de los gentiles. Los publicanos, Mateo, Leví, era un hombre publicano, aborrecido por todos, pero le llama Jesús, obedece al llamado y se convierte en un discípulo del Cordero. Lo mismo podemos decir, gloria al Señor, de la mujer samaritana. La gloria de Dios le dio dignidad a ella y al ciego Bartimeo y a los leprosos también que eran aborrecidos. Yo te digo algo, la gloria de Dios está aquí para dar dignidad a aquellos que no la merecen. Yo bendigo el nombre del Señor. No solamente ha dado dignidad a aquellos hombres que he mencionado, que la iglesia ha recibido una dignidad sin precedentes. Está escrito en la palabra: acordaos que en otro tiempo estabais sin Cristo, sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Pero Dios, que es rico en misericordia, con gran amor que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Él, y notad, y juntamente con Él nos levantó y nos sentó en lugares celestiales, por encima de todo principado, por encima de todo demonio y por encima del pecado. La iglesia ha recibido dignidad gracias a la gloria de Dios.
¿Quién como Jehová, dice la palabra, que se siente en las alturas y que se humilla para mirar a la tierra a los hijos de los hombres y coge al menesteroso y lo sienta entre príncipes y a los pobres les da un lugar de honor? Yo bendigo el nombre del Señor, que la iglesia ha recibido la dignidad de ser la señora elegida y cada uno de los santos ser ni más ni menos que hijos del Dios Altísimo. Levanta tu cabeza con dignidad, porque eres iglesia del Señor, hermosa, no por lo que somos, sino porque la gloria de Dios está con su pueblo. A Él sea la gloria. Ahora volvemos a Israel. Dios le dio belleza, le dio gloria, le dio una dignidad sin precedentes. Pero dice el texto siguiente, hemos leído, salió tu nombre por toda la tierra, eras grande y hermosa. Pero mirad ahora lo que dice, pero confiaste en tu hermosura. Pero confiaste en tu hermosura y te corrompiste. Está hablando Israel. Se olvidó que la gloria que tenía, se olvidó que la excelencia que tenía no era suya, sino que era la gloria de Dios, la protección de Dios, que Dios como un esposo la recibió como que fuera una esposa, e hizo pacto con ella y la protegió y le dio gloria y excelencia. Se envaneció y cayó en la autosuficiencia. Se vio tan hermosa que se soltó de la mano de Dios. Se vio tan hermosa y tan poderosa como nación que dejó de buscar a Dios. Se envaneció, confió en sus dones. De tal manera, uno de los pecados más grandes que cometió fue que cogió las joyas, el oro y la plata que Dios le había dado, lo fundió y se hizo ídolos. Y se inclinó a ellos y adoró a los ídolos. Es decir, adoró lo que Dios le dio y dejó de adorar al Dios de los dones. Grande pecado es ese. Y hermanos, ahí empieza la decadencia de muchos cristianos, de muchos ministerios, de muchas personas, cuando se olvida que si somos algo, que si somos usados, que si somos de bendición, no es por nuestra capacidad, sino porque Dios pone su gloria en nosotros. Cuando nos envanecemos, cuando pensamos que somos nosotros autosuficientes, es cuando empieza la decadencia. Veo personas que aman más el púlpito que Dios. Veo personas que aman más los puestos que Dios, que aman más el cargo que a Dios. Pero yo tengo que decirte una palabra importante. Con mucho que valgan los dones, los cargos y los ministerios, más vale el Dios que te da los cargos, los dones y los ministerios. Gózate con lo que Dios te da, pero no te olvides que Dios merece solamente en toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amarás el cargo sobre todas las cosas, dice eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No nos convirtamos idólatras de lo que hemos recibido. No convirtamos el culto a Dios en una religión y dejamos la comunión con Dios. Que nadie se envanezca en su hermosura, porque si algo bueno hay en nosotros, es porque Dios lo produce. Gloria a Él. Escúchenme todos. Lo malo que veis salir de mí, lo malo que veis en mí, nace de mi naturaleza caída. Lo bueno que sale de mí, lo produce el Espíritu que está en mí. Gloria a Dios. Toda la gloria siempre es para Dios.
se envaneció, se soltó de la mano de Dios y empezó a amar los dones de Dios más que a Dios mismo. Pero no se queda ahí. El pueblo de Dios hizo pactos con los cananeos, con los asirios, con Egipto, con las naciones paganas. No solamente eso, sino que se inclinaron a los dioses de estas naciones paganas. Uno de los dioses era el dios Moloch, que era como una estatua hueca de bronce. Encendían fuego y sobre ello, con mucho respeto, sacrificaban a los niños. Y Israel entró en las mismas costumbres de las naciones paganas y demoníacas que había alrededor. Incluso Israel sacrificaron a sus hijos, se corrompieron al máximo. Dios, en el mismo pasaje, para explicar la corrupción espiritual y moral del pueblo, dice: habéis justificado a Sodoma y a Gomorra con tanto pecado que cometéis. La habéis justificado a Sodoma y Gomorra, la cual yo destruí por su inmoralidad. Impresionante la apostasía de Israel. Claro, hemos dicho que Dios había pasado, había arrojado su manto y la había hecho su esposa, en un sentido metafórico en aquel tiempo, y era su prometida y él su prometido, e hicieron un pacto de fidelidad. Ahora, al darse la vuelta, dejar de adorar a Dios y adorar a otros dioses, rompió Israel el pacto y la llama una mujer infiel y adúltera, y la llama una mujer infiel y pecadora, y aquellas naciones y aquellos ídolos le llaman sus amantes. Es decir, esto provocó la ira de Dios y el juicio de Dios con Israel a causa de una apostasía, tanto teológica como moral. Rompió el pacto con Dios. Están aquí conmigo, ¿verdad? Tengo que explicar esto para llegar donde quiero llegar. Ahora Dios, notad el juicio que Dios proclama. Atención, por cuanto te has entregado a los ídolos y a sus abominaciones, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, y los reuniré alrededor de ti. Y atención a esto. Y ahora sí, quitaré mi manto de ti, y ellos verán tu desnudez. Reuniré a tus amantes, quitaré mi manto de ti, y todos verán tu desnudez. ¿Cuándo se cumple esto? Capítulo 8 del mismo libro de Ezequiel. Ezequiel entra en el templo, donde se debe rendir culto a Jehová, al Dios de los ejércitos. Y cuando entra Ezequiel al templo, ve imágenes de ídolos. Y ve mujeres pecando en el propio templo. Los sacerdotes corrompidos, ofreciendo cosas inmundas. Es decir, Israel no se fue al mundo, pero metió el mundo dentro del templo de Dios, de la casa de Dios. E Israel se corrompió, los sacerdotes se corrompieron, el pueblo apostató la fe, le dio la espalda a Dios, y eso es en el capítulo 8. Y ahora en el capítulo 10, notad, ahí se cumple, cuando Dios quitará el manto que protege a Israel. ¿Cuál es el manto? Capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo. Esto es muy triste. La gloria de Dios abandona el templo. Y ahora la gloria de Dios en Sequina lo ve el profeta Ezequiel. Y ahora dice, y la gloria de Dios se levantó del lugar de adentro del lugar santísimo. Se elevó por encima del arca y se puso sobre el umbral de la puerta. Después la gloria de Dios progresivamente se fue alejando. Se puso sobre los hombros, gloria al Señor, de unos querubines. Los querubines llevaron la gloria de Dios a la puerta de la entrada.
Es decir, la gloria de Dios se fue progresivamente a la medida que el pecado iba entrando también en el pueblo. Lo vuelvo a repetir. A la medida que el pecado entraba en el pueblo, la gloria de Dios también iba alejándose del pueblo. Porque tengo que decir algo importante, y ya lo saben ustedes. La gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo, el amor de Dios manifestándose en el pueblo no es compatible con el pecado. No es compatible con el pecado. Entró el pecado, se fue la gloria de Dios. Y dice que desde la puerta los ángeles volaron y se llevaron la gloria de Dios al cielo. Y ahí, Israel quedó desnuda. Porque Dios quitó su gloria. Que hemos dicho antes. ¿Están aquí conmigo? Eras hermosa a causa de mi gloria que yo puse en ti. Cubrí tu desnudez y tu vergüenza, porque te cubrí con mi gloria y con el manto del pacto matrimonial. Pero ahora me has sido infiel. Yo quito mi manto y quito mi gloria. ¿Qué sucedió? Que cuando quitó su gloria quedó desprotegida Jerusalén. Escucha esto. Cuando alguien se va de la gloria de Dios, cuando alguien se aparta del Señor, queda desprotegido. Queda desprotegido. El pecado nos asedia. Los demonios tienen un trabajo y es arruinar las vidas, arruinar los corazones, arruinar los matrimonios, arruinar las familias. Bendigo el nombre del Señor. Por eso necesitamos la gloria de Dios con nosotros. Y para que la gloria de Dios esté contigo, conmigo y con la iglesia, tenemos que vivir una vida de pureza, de fidelidad y de santidad a Jehová. Amén. Si yo quiero conservar la gloria de Dios en mí como hijo de Dios, si quiero conservar la unción de Dios en mí como ministerio, tengo que mantener mi corazón limpio, mi vida limpia, porque el pecado y la gloria de Dios no pueden ir unidos. A su nombre. Bendigo el nombre de nuestro Dios. Quitó su gloria. Se reunieron las naciones para destruirla y se cumplió la profecía. Dice, reuniré a tus amantes alrededor de ti. E Israel, Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y allí fueron esclavos durante 70 años. Y claro, imaginaros, la ciudad populosa, Jerusalén la grande, la temida por todos porque Dios estaba con ella. Ahora Dios ha quitado su manto y su gloria. Y ahora queda tal cual es, una nación más. Y notad lo que dice ahora, cuando ya ha caído, cuando Dios ha quitado su gloria. Notad lo que dice Lamentaciones de Jeremías. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Ay, cuando Dios no está. Ay, cuando Dios no está. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Se refiere a las naciones. Notad, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Se burlaron de la caída de Jerusalén. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Dios mío, el pecado remueve el corazón. El pecado provoca un seísmo en el interior. El pecado rompe, gloria al Señor, las familias. Dice, Israel, Jerusalén fue removida y todos los que la honraban la han menospreciado como cuando era una niña, porque vieron su vergüenza y ella suspira. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Permitidme aplicar ahora. Antes de la caída es la altivez.
antes de la caída es olvidarse de que dependemos de Dios. Es terrible que un ministerio como el que os predica se olvide de que aún necesita a Dios. Es terrible que un coro, este coro tan maravilloso, al cual Dios usa con excelencia, y que tenemos tardes hermosas gracias a ellos, sería terrible que os olvidaseis que sin la unción solamente entretenéis, pero no bendecís. La decadencia empieza cuando nos envanecemos. En mi prosperidad, dije yo, jamás seré conmovido. Pero escondiste tu rostro, Dios mío, escondiste tu rostro y fui turbado. Señores, nunca llegaremos a ser tan maduros como para soltarnos de la mano de Dios. Nunca llegaremos a ser tan grandes en Dios como para dejar de buscar a Dios. Nunca llegaremos a ser tan hombres y mujeres de Dios como para soltarnos de su mano. Aún necesitamos orar, aún necesitamos buscar a Dios, aún necesitamos la palabra. No te descuides, no confíes en ti mismo. Me decía un hermano hoy, yo empecé hace muchos años en el Señor, pero dejé de juntarme con mis hermanos y me enfrié. Y ahora me costaba reiniciar. Y ahora me cuesta reiniciar, pero Dios está haciendo algo maravilloso en él, luego hablaremos de ello. Pero quiero decir que cuando nos envanecemos y confiamos en nuestra capacidad, estamos perdidos. Hay ministerios, hay coros, hay salmistas que se han acostumbrado a administrar sin orar. Y eso es serio. Eso implica que ya soy tan maduro y tan experto que ya no necesito ni la unción, que ya no necesito ni su ayuda. No somos tan grandes como para dejar de buscar a Dios. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois pámpanos. Os pregunto, ¿la vid puede seguir siendo vid sin los pámpanos? Sí, pero los pámpanos sin la vid se secan, dice la Biblia, se caen, es llevado por el viento y terminan en el fuego. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. No os necesito para seguir siendo Dios. No os necesito para seguir siendo soberano. La vida está en mí, la vid, no en el pámpano. Yo soy la vid, el que transmite la vida. Yo soy la vid, el que transmite la savia que alimenta. Vosotros sois pámpano. Y ahora dice una palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Si es que necesitamos a Dios hasta para orar, si es que necesitamos al Espíritu hasta para humillarnos, yo bendigo el nombre del Señor. Necesitamos a Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Dios tiene que hacer cosas que no le gusta hacer para que no nos olvidemos que le necesitamos. Pablo habla del aguijón y él dice: y para que la gloria de Dios no me envaneciese, ahí está, desmedidamente. Joselillo, si dice desmedidamente es que sabe que algo orgullo tiene. Pero es que hay un orgullo que estropea. Cuando el orgullo es desmedido, nos estropea. Dice: para que no me envanezca desmedidamente a causa de la gloria que Dios ha puesto en mí, Dios me ha enviado un aguijón. Y he rogado 3 veces al Padre que me lo quite. Mas Dios me ha dicho:
Pablo, bástate mi gracia. Y ahora él dice lo siguiente, por lo tanto, si en algo tengo que gloriarme, es en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios tuvo que permitir un aguijón para mantener la humildad y no caiga la condenación del diablo, que a causa también de su hermosura se envaneció y se rebeló. Están aquí conmigo, ¿verdad? ¿Me seguís, hermanos? Pablo dijo algo que yo lo he vivido también, no al nivel de él, pero sí el concepto de lo que Dios le quería enseñar. Dice Pablo, hablando de él y los apóstoles: fuimos abrumados en Asia más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué, Pablo? Dice, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es decir, les permite Dios a Pablo y a los apóstoles que vivan sentencia de muerte y que perdieran toda la esperanza, para que se dieran cuenta que dependen de Dios en todo. Y cuando tiene esta experiencia, en el mismo pasaje ahora dice: aquel que se envanecía después del trato de Dios, escribe: Iglesia de Jesucristo, os ruego que nos ayudéis orando por nosotros. Dios quiere enseñarnos la humildad. Dios quiere que tengamos un corazón humillado y humilde, porque necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, hermanos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Notad, lo que soy, soy en Cristo Jesús. Y si algo soy, es por la gracia de Dios en mí. Vuelvo a repetir: si veis algo malo, nace de mí, soy yo. Si veis algo bueno, nace del Espíritu que está en mí. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para el Dios que nos usa, para el Dios que nos unge. No te vayas de la presencia de Dios. Sigue buscando su gloria. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles, Jeremías? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y se hicieron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios mío de mi vida, no te vayas de Dios, no te alejes de Dios, porque sin la gloria de Dios estás desprotegido. A su nombre. Esta es la historia de Israel. Está abandonada, expuesta a la muerte. Pasa Dios, le da vida, después le da belleza. Ella se envanece, da la espalda a Dios. Dios envía juicio. Pero mirad cómo termina el pasaje. Si es que no hay quien aguante a Dios, cuánto amor, cuánta misericordia. Dios es fiel a lo que Él es. Y aquí lo demuestra. Entré en pacto contigo, te di juramento y fuiste mía. Pero tú me has sido infiel, Israel. Pero mirad cómo dice: mas así ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste. Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Haré yo como tú, seré yo como tú. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios mío de mi vida, cuánta misericordia tiene Dios. Yo te pacto contigo, Israel. Tú me has sido infiel, pero aunque tú permanezcas infiel a lo que tú eres, yo soy fiel a quien soy. Y yo te di juramento, Israel, y yo cumplo mi palabra. Otra vez estableceré un pacto sempiterno. ¿Sabe dónde se lleva este pasaje de Ezequiel? A algo que aún no se ha cumplido. Es el pacto milenial.
Dios mío, Israel teóricamente está desamparada. Gloria al Señor, aunque sigue siendo el pueblo de Dios. Notad que cuando la Biblia dice, te ha amado Israel, te ha amado Jacob, dice así, con amor eterno. Es un pacto que Dios hizo con Abraham, un amor eterno que depende de él. Y aunque Israel ha sido infiel tantas veces, y aunque no se ha portado bien Israel con Dios, Dios es fiel a sí mismo. Y dice, yo no soy como tú. Yo cumplo mi juramento. Yo cumplo mi pacto. Y he aquí que el Hijo de David vendrá en las nubes. Esto será después de la gran tribulación. Se sentará en el trono y allí establecerá el pacto de David. Y este pacto será para siempre. El pacto sempiterno. Él es fiel a su pacto. Tengo que decir que hizo un pacto también en el Gólgota a través de Jesucristo. Es un pacto de fe, un pacto de gracia. El hombre puede ser infiel, pero Dios es fiel a su pacto. Si el hombre vuelve, Dios mío, Dios perdona, Dios restaura, Dios salva, Dios unge, porque Dios, y doy gloria a Dios por esto, no es como tú ni como yo. Dios es fiel. Apláudele si es para él. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a buscar su presencia. Y no digo aquel que está perdido solamente, si lo hubiere, sino aquellos que vienen al culto y han dejado de buscar a Dios. Vuelva a la comunión con Dios. Vuelva a la relación con Dios. Porque vivir sin hablar con Dios es como vivir sin Dios mismo. Vuelve. Disfruta de Dios. No vivas al límite del precipicio. Hasta aquí. Para evitar la condenación. No. Disfruta de Dios. Disfruta de su gracia. Disfruta de su misericordia. Ay, si el Meresara predicaba ayer con un beso de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. Su amor, su cariño, su ternura vale más que el vicio, vale más que la droga, vale más que el alcohol, vale más que el dinero, vale más que el aplauso, vale más que la fama. Disfruta de Dios. Quiero que te pongas en pie a la presencia del Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Vamos a bajar esa luz. Vamos a cantar una alabanza.